Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Damos gracias al Señor porque tenemos una mañana fresca, ¿verdad? Ha amanecido fresco, no hay calor. Y qué bueno que hemos dispuesto nuestro corazón de estar en la presencia del Señor y aprender de su palabra. Como siempre, yo hago un repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan de qué estuvimos hablando en la clase anterior? De adoración, que es una de las disciplinas de santificación, la adoración. A ver, ¿qué estuvimos hablando acerca de la adoración? ¿Cómo es que se convierte en algo que debemos procurar todo el tiempo para nuestra santificación? Decíamos que tiene que ver la adoración con sacrificio. Y si les llevo un poco ya más atrás, estuvimos hablando de qué era lo que Dios había ordenado en adoración en el Antiguo Testamento. Y estuvimos hablando de que Dios había ordenado la forma en la que se iba a construir su templo, los materiales con los que se iba a construir su templo, las telas, los adornos, la vestimenta, hasta el olor que se iba a sentir dentro de su casa, Dios lo eligió. Decía que Dios había elegido incluso hasta el tipo de ofrenda que se tenía que entregar a Él en adoración. Y llegábamos a la conclusión de que Dios se fija en todos los detalles de la adoración. Y que eso implica sacrificio. No con cualquier cosa Dios será honrado. Y si pensamos en adorar a Dios, debemos de tener claro de que Dios ha diseñado la forma en la que debemos adorarle. Y luego comenzamos a hablar de que Dios ha ordenado la manera en la que su pueblo debe adorarle. Y hoy en nuestra actualidad creemos que adoramos a Dios cuando cantamos, cuando estudiamos su palabra, cuando oramos, cuando nos arrodillamos, levantamos las manos, aprendemos reverente de su palabra. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Pero decíamos que hay una adoración hipócrita, aún incluso haciendo todas esas cosas que hemos mencionado. ¿Sí lo recuerdan? Decíamos que en cuanto a cantar, muchas personas cantan alabanzas porque les gusta cantar, porque les gusta que los escuchen. Preparan su plataforma y escenario dentro de la iglesia. No lo hacen en un sentir verdadero de adoración genuina, sino que son amadores de sí mismos. Les gusta y disfrutan cuando se les llama a ser el centro de atención. Y eso ya no es adoración, porque ya va un deseo egocéntrico involucrado. Decía que cada vez que yo me suba a cantar con una pequeña pizca de necesidad de ser visto por los demás, ya no es adoración. Y mencionaba que podemos disfrazarlo de la forma que queramos disfrazarlo. Dios sabe que eso es hipocresía. Dios sabe que eso es falso, que no es real. Aunque haga lo que haga, Dios lo sabe. Por eso estudiamos un versículo muy especial en donde dice que muchos dirán en aquel día, en tu nombre
¿Cuánta gente anda en el nombre del Señor haciendo lo que ellos quieren? Y lo hacen muy bien y lo disfrazan muy bien. E incluso van a engañar a muchos. Y hasta ellos mismos se van a engañar porque el Señor les dirá en aquel día, no los conozco. Entonces hay una cierta adoración en cuanto a lo que es cantar de forma hipócrita. Lo hay. Yo decía que si el centro de la publicidad soy yo y no es Dios, tenemos un problema. Aunque sea un gran título de adoración. Luego yo hablaba de lo que es el estudio de la palabra del Señor y decía que hay institutos bíblicos llenos de personas que estudian solamente para hinchar su propio ego, para sentirse superiores a los demás en estudio, para creer que ellos tienen un conocimiento superior y que ven a los demás hacia abajo. Esa es vanagloria. Son gente necesitadas de atención y reconocimiento y lo buscan dentro de la iglesia. Ven a los demás así con una lupa hacia abajo, como que si ellos fuesen la autoridad de evaluación. Nadie es la autoridad de evaluación. La palabra de Dios es la autoridad de evaluación. Pero estamos hablando de una de las cosas que se expresa como adoración, que es la palabra del Señor. Y decía que eso también entra en hipocresía, porque hay personas, hermanos, que se sienten tan altas por un título, tan grandes por un título de estudio, y quieren que se les reciba por el título, que se les trate por el título. Esa adoración que venga de un corazón así no es recibida. Y estamos hablando de lo que se hace dentro de la iglesia. Luego hablaba de la oración y yo decía que hay gente que se arrodilla, que levantan sus manos y hacen oraciones, pero oraciones hacia su propio beneficio, no para la gloria de Dios. Es un tipo de adoración en oración que no es recibida. No es recibida. Entonces, cuando nos estamos metiendo bien en lleno a realmente llegar a lo que es adoración, no cualquier cosa es adoración, hermanos. No cualquier cosa es adoración. Y si nos evaluamos, porque podemos decir o señalar, esa adoración no es de agrado para Dios, pero la pregunta que realmente nos incluye a todos es, ¿qué es lo que Dios mira en mi adoración? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que Dios mira en mi adoración? ¿Ve que está llena de sacrificio? ¿Con un corazón sincero? ¿O qué es lo que ve Dios? Cuando estábamos hablando de lo que el apóstol Pablo enseñaba, leíamos Romanos capítulo 12, versículo 1, en donde dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. ¿Qué más dice? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable al Señor. Está hablando de adoración, hermanos. Adoración, esa es adoración. Y yo mencionaba de que la adoración está en aquello que estemos dispuestos a sacrificar por Dios. Y mencionaba, ¿le sacrificarías tú tu tiempo a Dios? ¿Sacrificaríamos nuestro descanso para estudiar la palabra de Dios? Ese tiempo que agarramos para distraernos en el teléfono, en la televisión o en lo que sea,
lo sacrificaríamos para encontrarnos con Él. Entonces, ¿a qué le llamamos adoración? La adoración va más allá de venir a la iglesia, va mucho más allá. Si yo me despierto y abro mis ojos y doy cuenta que respiro, debo adorar a Dios. Si yo estoy a punto de sentarme a la mesa para comer los alimentos que Él proveyó para que yo comiera, debo adorar a Dios. Si estoy en mi trabajo y tengo trabajo, debo adorar a Dios. Si estoy con mi familia en una reunión de nuestro núcleo familiar, debo adorar a Dios por eso. La manera en que nos presentamos a la iglesia expresa nuestra adoración por Él. Y yo decía que Dios se fija en cada uno de los detalles que hacemos para presentarnos a Él. Y cuando lo mencionaba como una disciplina práctica de santificación, es que realmente nos pongamos conscientes diariamente de que debemos adorar a Dios. No lo hacemos, hermano. Muy pocas veces nos levantamos adorando. Y debemos ejercitarnos en adorarle. No es un espacio de tiempo en la iglesia en donde adoramos. No. Todo el día debe ser ese espacio de tiempo para adorar a Dios. ¿Sí? Así que ese es el repaso de la clase anterior. Ahora, hermanos, vamos a ver la siguiente disciplina práctica de santificación. Y antes de iniciar con esta disciplina, quiero que oremos. Vamos a orar un momento. Padre Santo, muchas gracias porque tú nos concedes la oportunidad de reunirnos. Señor, nos estás enseñando la forma en la que prácticamente podemos entrar al proceso de santificación. Vamos a estudiar, Dios mío, la última disciplina. Por favor, obra en nuestros corazones y alúmbranos con tu poder para entender lo que tú deseas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén. La disciplina número 4 de santificación, hermanos, es la comunión. La comunión. ¿Y qué encierra la comunión? ¿A qué se refiere la comunión? Se refiere, hermanos, a congregarnos, a vivir en unidad, en amor entre los hermanos, exponiéndonos nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios por medio de ellos. ¿Se entendió? La comunión, como una disciplina práctica de nuestra santificación, se refiere a congregarnos, a estar en unidad, en amor entre los hermanos, exponiéndonos a la luz de la palabra de Dios
por medio de ellos. Amén. La disciplina de santificación número 4, la comunión. Tiene que ver, hermanos, en la relación que tenemos dentro de la iglesia como tal. Los hermanos de la fe con el cual compartimos tiempo y nos relacionamos. Esta disciplina no simplemente se basa en actualizarnos con los demás acerca de sus propias vidas. Como quien dice, yo me acerco para saber cómo está el hermano, para saber cómo le va en la vida, cómo le va en su casa, en su matrimonio. No necesariamente es para eso. Estamos hablando de santificación. Entonces, hermanos, la comunión de la que yo quiero hablar es en cuanto a la disciplina de santificación. Y estas reuniones o esta manera en la que hay comunión son exclusivamente para el crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. Así que para que nuestra comunión sea disciplina de santificación, no solamente estamos hablando de platicar o conversar. Estamos hablando de crecimiento espiritual hacia la santificación. Cuando hablamos de comunión, hermanos, se trata de estar en unidad con aquellos que se interesan en enseñar la palabra de Dios. Y no de una forma superficial o una manera sin sentido, sino con una que vaya con sentido. Con sentido. Realmente debemos tratar de tener unidad con aquellos que aman la palabra de Dios, que aman los mandamientos de Dios, que predican la verdad. Que predican la verdad. Si queremos que nuestra comunión sea provechosa en cuanto a nuestra santificación, debemos procurar de estar en comunión con aquellos que aman la palabra de Dios y aman la verdad. Cuando hablo de la comunión como una disciplina, quiero que entendamos que es difícil tener comunión con todos los hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? Porque se llega al punto en el que debemos elegir si escogemos proteger sentimientos entre nosotros mismos y no procuramos herirles, o elegimos predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Y la verdad es como una espada de dos filos. No es, como he dicho muchas veces, referente a la palabra de Dios, la verdad, como una pluma que soba nuestra piel. No es ese el ejemplo. Es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, coyunturas, tuétanos, discierne pensamientos, intenciones del corazón, partes, sentimientos. Entonces, hermanos, la verdad hiere. Y he enseñado en este tema que la iglesia no es una iglesia sin ley. No es una iglesia que solo celebra con gozo la gracia y el perdón y la misericordia. No, no es solamente eso. La iglesia no se adueña solamente de las promesas y las bendiciones. La iglesia de Dios también se adueña de sus mandamientos, de sus leyes, sus mandatos, sus estatutos y sus órdenes y sus reglas. Amén. Si queremos entrar a la disciplina de la comunión para nuestra santificación, estamos hablando de estar en unidad en eso. En las reglas que Dios ha estipulado.
en los mandamientos que Dios ha puesto, en el orden en el que el Señor ha dejado las cosas. Y aquí es en donde la comunión suele agrietarse. Es aquí. Porque cada quien piensa como quiere pensar, pero muy pocas veces queremos que nuestro pensamiento se rija en la palabra de Dios. ¿Por qué la comunión es nuestra disciplina de santificación y por qué es importante? Es importante, hermanos, porque cuando nos congregamos en la casa de Dios, nos exponemos a la predicación de la palabra de Dios. Es aquí, no es afuera. Es aquí en donde nos exponemos a la luz de la palabra de Dios por aquel siervo que va a predicar. Dios usa a sus hijos para hablar la palabra de acuerdo a nuestra necesidad sin que Él ande pendiente de nuestra vida. Dios nunca ha hecho una interpretación de su palabra corrigiendo nuestras propias vidas a través de nosotros mismos porque tratamos de evadir nuestro pecado. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios siempre se encarga de enviar a alguien más para que nos dé su palabra. Y ahí viene la corrección. Viene otro de sus hijos que transmite el mensaje que Él quiere para nuestra santificación. Pero escuchar a alguien más revelando nuestro pecado es algo que nos demanda mucha humildad y mucha humillación. Y son dos cosas que nuestra arrogancia y nuestro orgullo no tolera. No tolera. Entonces medimos al que predica y nos volvemos en contra del que está predicando. Y podríamos decir que no fueron las palabras indicadas. Pudo haberlo dicho de otra manera el predicador. No se debe hablar así. Se escuchó muy personal. El predicador tiene que tener cuidado. Pero nunca nadie grita, amén, he pecado contra Jehová. El problema nuestro es que estamos en el pecado, pero queremos que se nos trate con el más alto estándar de dignidad y respeto. Cuando sin dignidad y sin respeto pecamos descaradamente ante Dios. Queremos que el siervo o sierva de Dios a quien Él está enviando con el mensaje nos trate con tanto cuidado a los que sin cuidado pecamos descaradamente ante Dios. Y envolvemos esto en que debemos ser cuidadosos de no romper la unidad. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Sí? Es ahí donde se complica lo de la comunión, porque tenemos que tomar una decisión, o son las amistades, los familiares, los sentimientos, o la palabra de Dios como está escrito. Porque la palabra del Señor es la que hace separación de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros podríamos pensar, y lo que claramente es ante Dios. A veces somos tan cobardes que evitamos predicar la misma palabra de Dios solo por cuidar los sentimientos de personas que no están amando a Dios. Pesa más un par de pecadores rebeldes en una balanza que Dios mismo y su palabra.
La comunión, hermanos, específicamente cuando nos congregamos a escuchar la palabra de Dios, en la comunión verdadera de los santos pasarán dos cosas. O salimos edificados, corregidos, redarguidos, instruidos, humillados por nuestro pecado, o salimos vomitando la palabra de Dios. Hablamos mal del que predicó. He notado algo interesante, y es que sabemos que la palabra de Dios es palabra de Dios y es perfecta. Absolutamente nadie puede refutar cuando viene y corta nuestro pecado. No podremos levantarnos en contra de la palabra de Dios, pero sí comúnmente se levanta en contra de aquel que dijo las palabras. Porque no gustó la forma, porque no fueron las palabras correctas, porque no asentó el mensaje. Por lo tanto, nos resulta mejor romper la comunión. Los hijos de Dios aman la verdad, aunque venga en su contra. Los que no son hijos de Dios no podrán escuchar las palabras de verdad porque les encanta la mentira. Viven felices en su mentira con aquellos que alimentan su mentira, y cuando escuchan la verdad, esa burbuja se revienta y se vuelcan en contra de aquel que predica la verdad. Esto no ha cambiado, hermanos. Es en la palabra de Dios tan evidente. Yo enseñaba anteriormente esto y daba a entender que en la iglesia, hermanos, solo hay dos tipos de personas, no hay tres. Dos tipos de personas. Eso lo enseña la palabra de Dios. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. No existen aquellos que son medios hijos de Dios o medios hijos del diablo. O son hijos de Dios o son hijos del diablo. Vea lo que dice Juan capítulo 8, versículo 42. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 42. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 42. Vamos a leer hasta el 44. Dice la palabra del Señor. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo soy de Dios, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús claramente está enseñando de que no hay medios hijos de Dios o medios hijos del diablo. Están los hijos de Dios que aman la verdad, y están los hijos del diablo que aman su mentira. No son los que aceptan una parte de la verdad y la otra la vomitan, porque no puede un hijo de Dios amar una sola parte de la verdad y vomitar otra. No puede. Entonces Jesús es claro
que dentro del templo hay dos personas. Hay personas que dicen ser lo que no son porque viven de apariencia. Y Jesús enseñó, o son trigo o son cizaña. No medio trigo ni media cizaña. O son trigo o cizaña. No pueden ser mixtos. O son hijos de la luz o son las mismas tinieblas. En el Salmo 1, que estudiamos hace varios domingos, encontramos la diferencia de los bienaventurados, los justos, y los malos pecadores escarnecedores. ¿Lo recuerdan? Los hijos de Dios son los que aman la verdad, porque esa verdad les lleva al arrepentimiento de su pecado. ¿Por qué? Cuando David fue confrontado por su pecado, David no se puso a dar excusas baratas ni ridículas. Es que Natán, la forma en la que me lo dijiste no era la correcta. Sáquenlo y volen la cabeza por ser atrevido de faltarle el respeto al rey. Hay algo en los hijos de Dios, hermano. Y David, por ejemplo, David no rompió la comunión. David sabía que Natán era hijo de Dios y que él era hijo de Dios. David supo cuál era el objetivo de la comunión y él sabía muy bien que el objetivo de esa severa reprensión era su santificación. Y solo su santificación, por fuerte que viniera. David lo sabía porque él era un hijo de Dios. No tenía Natán que explicarle que era para su santificación. Pero ¿qué si David no hubiese sido hijo de Dios? ¿Qué hubiese pasado? Rompe comunión, no acepta esa palabra y Natán fuera afinado. Pero después de todo el mensaje que Dios envía a través de Natán a David, David responde, he pecado contra Jehová. Y cae en humillación por su pecado. Eso es lo que David hizo. Hermanos, es claro. Yo no necesitaría profundizar tanto en dar una explicación de cómo debe actuar un hijo de Dios. Se nota. Pero claramente no somos hijos de Dios si aborrecemos su palabra. Aquella palabra que nos santifica. Y aún así despreciamos a aquel a quien Dios usa para nuestra santificación. Pasó con Juan. Llegó a transmitir un mensaje y le dijo, Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodes no era hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasó? No le gustaron sus palabras. Fueron ofensivas. Fue una falta de respeto. Y algo que debemos saber, hermanos, es que un hijo del diablo, el mensaje de la palabra de Dios lo sentirá como falta de respeto. Y va a exigir respeto, sabiendo muy bien cuando fue alumbrado su pecado y sabiendo muy bien que sin respeto está pecando contra Dios. Herodes tenía el poder y le mandó a cortar la cabeza a Juan. Hermanos, hay gente dentro de la iglesia que si tuvieran un poquito de ese poder ya hubieran mandado a botar varias cabezas. El Salmo 1 menciona que es en la congregación de los justos que los malos se levantan. Se levantan en la congregación de los justos.
¿Hay tres tipos de personas? No. Los malos se levantan en la congregación de los justos dentro de la iglesia. Hay una diferencia, hermanos. Y es que los justos aman la justicia y aborrecen la injusticia. Los malos no solo toleran la injusticia y son amigos de los injustos, sino que aman la injusticia. Aborrecen a los justos. Y no solo se quedan con el aborrecimiento, sino que en el versículo se levantan en contra de los justos. Y la palabra de Dios, hermanos, a eso le llama rebelión. Los que aman la verdad siempre tendrán problemas con los que no aman la verdad. Los que no aman la verdad harán rebelión, tratando de sostener su pecado. ¿Por qué? Porque Satanás, al verse descubierto en su maldad, no se humilló. Satanás corrió a contagiar a más seres con su propio pecado en contra de Dios mismo. ¿Será que eso lo hizo porque amaba la verdad? No. Ellos aborrecen la verdad y no toleran ser descubiertos en su pecado. Jesús lo dijo: los hijos del diablo no pueden escuchar su palabra. No pueden. Hermano Eliseo, pero usted está enseñando de la comunión y la unidad. Entonces, ¿cómo vamos a tener comunión? Hermano, quiero dejar bien claro algo. Jamás tendrá comunión la luz con las tinieblas. No pueden. No podrán tener comunión jamás los hijos de Dios con los hijos del diablo. No pueden. Jamás tendrán comunión los justos con los injustos. No pueden. Y yo no estoy hablando de personas del mundo. Estoy hablando de personas que se reúnen dentro del templo, a la que le llamamos iglesia. Jesús dijo: crecerán juntos. Y no se arrancarán, van a crecer juntos. Probablemente veamos los frutos de cada uno, porque la cizaña no puede producir trigo. Entonces, Él hará la separación de los que son sus hijos y los que aman su palabra con aquellos que no aman su palabra, aunque sean culteros. ¿Qué es lo que une a los hijos de Dios en comunión? ¿Qué es lo que los mantiene unidos? Los mantiene unidos la verdad. Los mantiene unidos la palabra de Dios. Los mantiene unidos la justicia. Los mantiene unidos lo recto. Los mantiene unidos lo bueno. Ahí no cabe un hijo del diablo, hermano. Pero ¿qué es lo que une a los hijos del diablo? La mentira, sus propios intereses, la falsedad, su pecado, la injusticia, lo deshonesto. Les une la maldad y no importa cómo se disfrace. Por lo tanto, hermanos, jamás habrá comunión entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Jamás. Es interesante que en los evangelios, en donde se registra la gran mayoría de enseñanzas de Jesús, encontremos enseñanzas detalladas y profundas de temas específicos, en donde Jesús se sienta con todos los demás y les enseña y les dice: oíste que fue dicho, ¿verdad?
Encontramos pasajes en los que Jesús está enseñando de esa forma. Jesús habló del amor, Jesús habló del perdón, Jesús habló de otros temas, habló del fin, habló del divorcio. Pero me parece interesante que no encontramos un pasaje en donde Jesús se siente a enseñar de esa forma acerca de la comunión o la unidad que debía haber entre los suyos. No hay un pasaje. Solo encontramos a Jesús en Juan capítulo 17 orando al Padre por los que Él le ha dado y le dice: Señor, que sean uno, como tú en mí y yo en ti. Vea Juan capítulo 17, Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 21-23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Gloria a Dios. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí. Vea eso, hermanos. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús no se sentó a enseñar acerca de la comunión o de la unidad, pero oró para que fuésemos uno. Si usted se pone a pensar cómo sería la unión de Jesús con el Padre, hermanos, ¿qué podríamos encontrar de maldad ahí? ¿Qué pecado pudiésemos encontrar en esa unión? Y Jesús está orando para que sean uno como tú y yo somos uno. Y eso eleva el estándar de la unidad y la comunión a la que debemos apuntarle, ¿verdad? Jesús no enseña acerca de la unidad o de la comunión porque Él es el centro de la unidad y la comunión. Él es el centro de la santidad y la justicia. La gloria, dice ahí, que Él les ha dado, les hace ser uno. Solo los que han recibido esa porción sublime de su gloria son los que pueden practicar la comunión en la verdadera unidad de su palabra. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Cristo es el centro de la unidad plena, no solo como Salvador, sino también como ejemplo y tipo a seguir de todas las cosas. Jesús no tiene pasajes en los evangelios en los que enseña acerca de la comunión, pero sí encontramos otro pasaje. Vaya conmigo a Mateo capítulo 10, versículo 34. Mateo capítulo 10, versículo 34. Pero antes quiero que lea el tema. ¿Qué dice el tema? Jesús, causa de comunión, no, de división. Dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Hermanos, la comunión que nos lleva hacia la santificación traerá consigo una división, porque la verdad divide. Vuelvo a repetir, la verdad divide.
lo que es y lo que no es. Y esa división nos hace llegar al punto, según Jesús, de estar dispuesto a romper relaciones entre padres e hijos, nueras, el círculo central y el núcleo familiar. Y si esto es así, como Jesús lo está diciendo, que la división será causada en el vínculo nuclear de la familia, ¿qué con aquellas personas que no son de ese círculo? ¿Cómo podría tener comunión con las personas que no son de su círculo si Jesús está enseñando que incluso si su padre no ama la verdad, habrá división? Los apóstoles enseñaron acerca de la unidad y la comunión, pero la base de la que ellos enseñan en cuanto a la comunión y la unidad es Cristo. Es la verdad, es la rectitud, es la justicia. Los apóstoles incluso en sus escritos hicieron notable la diferencia entre los integrantes de la iglesia que son de Dios y los que no son de Dios. También Jesús habló diciendo que era necesario que todos conocieran a Cristo por el amor. Dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. No enseñó sobre la unidad, pero oró para que la comunión nuestra fuese real. Pero si notamos algo diferente con respecto a la enseñanza de Jesús, no tendremos comunión con los que están a favor de la injusticia. ¿Por qué creo que la santificación es una disciplina fundamental de crecimiento en santificación? Cuando hay comunión en aquellos que aman la verdad, la palabra de Dios, esos hermanos se van a santificar. Porque la comunión, en la comunión de los hijos de Dios, fluye su palabra. Fluye su palabra. Es necesaria la división en la iglesia. ¿Me están escuchando, hermanos? Es necesaria la división de la iglesia de los que son hijos de Dios y los que no. Unos serán llevados a interrumpir la unidad y la comunión de los malos por medio de la palabra de Dios, porque no se basarán en la justicia y en la rectitud. Pero todos aquellos que escuchen la palabra del Señor y aman la verdad, y aman la justicia, y aman la rectitud, tendrán comunión. Y eso es lo que encontramos en el Salmo 133. La palabra del Señor dice en Salmo 133, versículo 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Deseamos que toda la iglesia se ejercite en la disciplina de la comunión, pero es inevitable que se cumpla la palabra de Dios. Dejad que crezcan juntos. Aleluya. Es delicioso habitar en comunión con los hijos de Dios que aman su palabra y su verdad. Porque solamente los verdaderos hijos de Dios encontraremos armonía en la verdad. La disciplina de la comunión, hermanos, nos obliga a exponernos a la palabra de Dios cuando nos congregamos para ser ministrados por otros hijos de Dios, a quien Él enviará a guiarnos hacia toda verdad y toda justicia. Debemos ejercitarnos estableciendo unidad con aquellos que aman la palabra de Dios y andan en la verdad. Esa es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.